¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿Estados Unidos es un país racista? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el activista comunitario Rolando Roebuck. Rolando Roebuck, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Rolando, ¿Estados Unidos es un país racista? Yo digo que sí, y hay que mirar la historia de este país, ya que su fundamento está basado en la imposición de la esclavitud. Los primeros 10 o 12 presidentes de esta nación, todos ellos tuvieron acceso a la esclavitud y fueron beneficiados por ese proceso de esclavizar para ganar capital. Justamente BBC dice a propósito de eso, el problema de la segregación en los Estados Unidos data de los tiempos de la colonia, dice. El país alcanzó la independencia en 1776, pero la esclavitud continuó siendo parte de la vida cotidiana. El país le debe su grandeza a ese periodo de esclavitud en que africanos y otros esclavizados pudieron avanzar los intereses de este país. Pero no solamente es el beneficio de la esclavitud, sino el desarrollo de la discriminación y el racismo en contra de los afrodescendientes. Entonces, ¿Estados Unidos es un país racista? Es un país racista, pero proyecta en una forma calculada que es un país que aprecia la diversidad, cuando en realidad sabemos que desde el principio de esta nación hasta el presente, las minorías en este país han sido marginadas y no se le ha prestado la atención para su desarrollo. En días recientes, tú recuerdas, Donald Trump, el presidente, fue duramente criticado por racista por unos tweets que hizo contra 4 congresistas mujeres, diciendo, por ejemplo, ¿por qué no se vuelven a sus países de origen? Bueno, 3 de las 4 nacieron en Estados Unidos, tienen la particularidad que pertenecen a minorías, 3 de ellas de piel oscura, y además en el pasado, hablando de Haití y las naciones africanas, que eran países de mierda. ¿Es eso una manifestación de racismo? Es una manifestación de racismo, pero tenemos que revisar la cronología de racismo que ha manifestado este presidente a través de su administración. Vemos que en los años 70 fue demandado por discriminación, ya que no permitía la entrada a personas que estaban tratando de rentar en sus apartamentos. También vemos el hecho que los muchachos del Central Park fueron acusados por él y él demandó la pena de muerte hacia estos 5 muchachos que se alegaba que habían raptado a una mujer y fueron absueltos, pero Trump tomó la postura de demostrar su asqueroso racismo en contra de este grupo, el cual recibió 41 millones por la violación de sus derechos. A propósito de esos tweets que produjo una sensación realmente de racismo claro y deliberado por la gran mayoría de los estadounidenses, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja de la Cámara de Representantes, le contestó a Trump y dijo, está reafirmando su plan de hacer a Estados Unidos de vuelta grande. En realidad lo que siempre quiso hacer fue a Estados Unidos de vuelta blanco. Las tendencias hitlerinas de este presidente demuestra de que sus actos son basados en un racismo craso, un racismo en el cual ha vivido y lo ha ayudado a él a promoverse. La razón por la cual él proyecta este racismo a diario es para alimentar esa base racista, el cual lo apoya a él, porque si no lo hace, entonces no va a poder aglutinar a este grupo de gente, el cual se sienten sumamente humillados
pocos avances que han hecho las comunidades afro en este país. Y también temen perder su poder basado en los bajos números de blancos que existen en este país. La organización no gubernamental que tiene el nombre de, en traducido al español, Centro Legal para la Pobreza Sureña, ha documentado el aumento de crímenes de odio en un 30% en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, en el año 2017 de más de 7.000 crímenes. ¿Quiere decir que desde que llegó Trump al poder, el racismo o el odio o la violencia xenófoba ha aumentado? Tenemos que ir más atrás. Desde la presencia de Obama como presidente afroamericano en la Casa Blanca, eso incrementó el nivel de racismo que se ha manifestado a través de esta nación. Muchas de nuestra gente americana se sintió sumamente humillada de tener un presidente afro en la Casa Blanca. Así que comienza con ese acto y ha habido una continuidad con respecto al racismo que se manifiesta a todos los niveles. Si tú y yo estamos en una tienda y estamos hablando en español, hay seguridad de que una persona blanca nos va a decir a nosotros, ustedes dos váyanse a México, aunque tú eres de Uruguay y yo de Puerto Rico, pero no tienen muchos conocimientos geográficos, así que se les hace fácil enviar a todos a México. El racismo en Estados Unidos, para gente que nos ve desde otra parte del mundo, ¿es igual en todas partes del país o, por ejemplo, el sur es más racista que otras regiones? El sur es más racista que otras partes de los Estados Unidos, ya que el sistema de plantaciones de algodón, de arroz y otros productos se acentuó más en ese punto geográfico que en el norte, donde teníamos más factorías. Así que ese legado e intensidad de odio hacia las comunidades afro se manifiesta más en el sur que en el norte. Hay que recordar también que el auge del Ku Klux Klan empieza en el sur, donde muy frecuentemente se ahorcaban a nuestra gente. Y sigue vivito y coleando el Ku Klux Klan. Sí, ahora con el Ku Klux Klan tenemos otro segmento que se apega a las iniciativas de Trump. Y debemos notar que hace poco el gobernador de Tennessee acaba de nombrar un día de reconocimiento a uno de los jefes grandes del Ku Klux Klan. Rolando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista, y cuando regresemos hablemos de la justicia criminal en los Estados Unidos. ¿Se trata a todos por igual? Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Rolando Roebuck sobre si Estados Unidos es o no un país racista. Rolando, hay quienes dicen respecto a la justicia criminal que en Estados Unidos es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente. ¿Están en lo cierto? Es cierto. Aquí el Departamento de Injusticia tiene dos medidas. Ellos rinden sus declaraciones judiciales basadas en el color de la piel de la persona antes de sus cortes. Las personas minoritarias que no tienen muchas veces acceso a abogados, no tienen acceso también a personas que lo pueden encaminar para negociar su presencia en este sistema, muchas veces pierden. Pero hay un negocio en el cual los ricos blancos invierten en los sistemas de prisiones, porque ahí es que ellos ganan bastante dinero. Entonces las minorías son como la maquinaria que le da energía a este sistema. Lo que quiero decir es esto: el Departamento
de justicia en este país no está preparado para rendir justicia por igual. El color de la piel del individuo determina muchas veces el nivel de sentencia que vas a recibir. Por otro lado, lo hemos conversado en casos anteriores que hemos conversado juntos. Tú tienes al menos la sospecha de que la población negra en cárceles trabaja por una cifra ridícula, porque les pagan, no sé, 40 centavos por hora o algo así, y las grandes corporaciones se benefician de esa mano de obra más que barata. Cuéntanos. Hay muchas corporaciones de teléfono, Victoria's Secret y otras entidades que usan el empleo de estos prisioneros para avanzar sus intereses capitalistas. Muchos de ellos negros. Negros y también latinos. Porque si vemos el cálculo en términos de los números, las poblaciones que están en prisión son 70-80% grupo minoritario. Entonces, estas corporaciones se benefician y tienen una relación de negocio con las prisiones para usar esa mano de obra barata. Esa mano de obra barata para avanzar, porque si lo hacen por fuera tienen que pagar más. ¿Okay? Entonces nosotros, el consumidor, muchas veces no se da cuenta de que cuando estás comprando estos productos también estás ayudando a esta relación nefasta entre el sistema judicial y las corporaciones. Hablando de la brutalidad policial, el tratamiento de la policía frente a la comunidad negra respecto a otras. El FBI muestra que dice que hay una enorme disparidad en cómo la policía utiliza la fuerza contra los negros que contra los blancos. Y dice que hay 3 veces más de posibilidad de que un negro termine siendo baleado por un policía que un blanco. ¿Hay entonces discriminación también a nivel de la policía? Gracias a nuestros celulares hemos podido documentar la brutalidad de los policías a través de la nación, en las cuales esos encuentros muchas veces resultan en la muerte de o un latino o un afroamericano. Ahora, si cambiamos el escenario y tenemos policías afroamericanos abusando y matando personas blancas, eso cambiaría la situación y se trataría de imponer nuevas reglas para así prevenir la destrucción del blanco. Pero seguimos con la trayectoria de que estos policías cuando matan disfrutan de impunidad. Y la pregunta que yo me hago es esta: ¿qué le pasa al jurado cuando 90% de sus decisiones son para absorber al policía que mata? Y este jurado a veces está compuesto de personas afro, personas latinas, pero predominantemente blancas, dependiendo el punto geográfico. La policía en los Estados Unidos, en los barrios negros, ¿está allí para proteger o para reprimir? La policía está ahí para reprimir, no está ahí para defender, porque se ha creado a través del tiempo una desconfianza entre estas comunidades minoritarias y la policía. Y si observamos también, hay un acuerdo, yo le digo el acuerdo azul, en el cual policías negros, al igual que policías blancos, defienden más su alianza hacia la policía que tratar de expresar abusos en contra de comunidades. Y muchas veces también cuando un policía afro se va en contra de un policía blanco por un acto de brutalidad, ese policía también es marginado dentro de ese cuerpo azul. Si miramos en perspectiva lo que venimos hablando, un presidente que hace tweets claramente denunciado de racista,
Aumentan los crímenes de odio bajo la presidencia de Donald Trump. Estamos hablando de una justicia criminal que no trata a todos con la misma vara. Estamos hablando de violencia policial, 3 veces más sujeto a ser muerto por disparo de la policía un negro que un blanco. ¿Dónde están los medios de comunicación hegemónicos denunciando todo eso? Y si no lo denuncian, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Yo creo es una pregunta sumamente difícil, porque primero hay que analizar y hacer esta pregunta. ¿Es los Estados Unidos una democracia o este país representa un interés para una oligarquía la cual se beneficia de todos estos elementos sociales que se manifiestan a través de los Estados Unidos? Yo pienso que los Estados Unidos, llamarse una democracia sería una morfa, porque no lo es. ¿Qué es? Lo que acabo de decir, es un sistema que beneficia a los capitalistas. ¿Una oligarquía? Yo eso lo diría. Y entonces los medios de comunicación, ¿cómo actúan respecto a denunciar o no estas injusticias? La denuncia está basada en los comerciales. Si tu estación no está recibiendo cierto nivel de remuneración, entonces tú a veces tienes que cambiar tu proceso de compartir la verdad con la audiencia para así atraer ciertos elementos que te van a beneficiar. No todos los medios de comunicación están interesados en educar a la audiencia. Muchos de ellos, como Fox, están interesados en crear confusión, crear antipatía. Entonces, la audiencia tiene una obligación de observar y analizar si este canal está compartiendo conmigo la verdad o está tratando de complacerme, porque basado en los estudios de mercadeo, ellos ya saben cómo pienso, cómo analizo y cuál va a ser mi reacción. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay medios alternativos? A través de nuestro acceso a la educación, nuestra computadora, el individuo tiene una responsabilidad de verificar si lo que se le está presentando es cierto o falso. Pero muchos de nosotros somos sumamente vagos y no queremos entrar en el análisis intelectual para averiguar si lo que nos está presentando el presidente de los Estados Unidos, el cual miente muy a menudo, es la verdad. Porque él manipula la verdad para avanzar sus intereses. ¿Y los medios reproducen eso? Porque les conviene. Porque sabemos ya la relación prostituida que existe entre Fox y el presidente. ¿Por qué la mayoría de los republicanos acuden a Fox? Porque saben que hay una audiencia receptiva, porque saben que el nivel de preguntas que le van a hacer son preguntas mongas, preguntas suaves, ¿ok? Pero muchos de estos republicanos no se van a ver medios progresistas porque saben que ahí los van a pillar. Te invito a hacer una nueva pausa, Rolando. Estamos hablando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista, y cuando regresemos hablaremos de la situación de los migrantes y las acusaciones de racismo que existen contra el tratamiento de nuestros migrantes. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista. Rolando, tú estuviste en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. ¿Hay racismo en las Fuerzas Armadas? Oh, sí. Cuando yo entré en el 1969, por servicio obligatorio, allí encontré un alto nivel de racismo en contra de los puertorriqueños y también los afroamericanos. El ejército en aquel momento estaba un poco segregado en términos de que la mayoría de los sargentos, aquellos con alto rango, eran personas blancas. A mí muchas veces se me insultó por el color, por mi acento, por mi nacionalidad. Me preguntaban a mí qué yo hacía en la Fuerza Aérea si yo vivía en una islita ahí que se llama Puerto Rico, porque no tenían conocimiento de la relación colonial que existe entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Sí, y que muchos de ellos desempeñaron unas hazañas sumamente importantes durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y también durante Corea. Dentro de nuestro sistema militar, el racismo se manifestaba en negar promociones, en enviar a soldados afro a situaciones de peligro, especialmente en el área de Vietnam, donde se estaba... ¿Carne de cañón? Carne de cañón, y muchos de estos soldados se rebelaban en contra de sus comandantes blancos y hubo asesinatos en contra de estos, porque sus mandatos ponían en peligro a estos soldados. Pero eso acá no se le dio mucho auge y poca publicidad. Respecto a lo que está pasando en estos centros de detención, que por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez los califica de campos de concentración, donde tienen hacinados en condiciones crueles e inhumanas, definidas por los propios republicanos como crueles e inhumanas, a miles de indocumentados en la frontera sur, que han separado familias a través de esta política de tolerancia cero. Siguen con lo último ahora que quiere el presidente Trump, hacer más complicado el tema de pedir asilo político a los centroamericanos. Esto es una noticia de los últimos días. ¿Esto también es una manifestación de racismo y xenofobia? Los dos. Este país ha perdido toda moralidad y credibilidad basado en el trato que se le ha dado a estos refugiados, especialmente los niños. Ese encarcelamiento, esa separación de los padres no concuerda con la idea que tenemos sobre esta alegada democracia. Si nuestro país vecino, sus residentes fueran rubios, con ojos azules y de alta moralidad, no hubiera este problema. Te interrumpo ahí, Rolando, porque un artículo del New York Times, cuando uno vive, y tú y yo lo sabemos muy bien, cuando uno vive en Estados Unidos, los medios de comunicación y el gobierno tratan de pintar que el problema de la migración empieza en el momento que alguien cruza la frontera y se pone el gobierno de víctima de que la seguridad nacional está en peligro, de que son invasores, de que son todo lo que sea malo, lo malo de la película. El artículo del New York Times dice, lo publicaron en junio, dice: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Occidente nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes, se desplazan porque los países ricos
les han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, dice, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas. Vienen acá, dice el artículo, porque nosotros vamos allá antes. ¿No es esta la esencia? Esa es la esencia. Pero lo que falta aquí es análisis histórico de el colonialismo de los Estados Unidos y su imposición en estos países de Centroamérica. Nuestra gente se olvida de la historia. Muchos de esos países han sufrido, especialmente El Salvador, con esta guerra ilícita que promovió este país por más de 12 años. 70.000 personas murieron en esa guerra. ¿Okay? Entonces, ese grupo de personas que ahora sufre un alto nivel de violencia por parte de muchas de las maras, quiere entrar a los Estados Unidos para tratar de proteger su familia. Ellos se arriesgan caminando por desiertos, cruzando ríos, muchos obstáculos para tratar de llegar a un sitio donde ellos puedan obtener cierto nivel de seguridad. Y esas maras, déjame interrumpirte, cuando está la guerra civil, como tú haces muy bien, que murieron 70.000 personas, porque Estados Unidos se metió en esa guerra civil, se vinieron a Los Ángeles, muchos de ellos que no eran maras, y aprendieron lo que eran las maras con las maras de Los Ángeles. O sea que la inspiración de las maras está en las maras de Estados Unidos. El Instituto de Criminalidad, en el cual estos muchachos aprendieron todas estas tendencias de asesinato, secuestro, soborno, etc. Eso lo aprendieron aquí. La situación del consumo de droga, si el consumidor de aquí, especialmente el que tiene bastante dinero, cesara de estar comprando, no tuviéramos problemas no habría de droga. Violencia en América Entonces, Latina. En Colombia podían sembrar matitas y podían sembrar otros. Y no habría esa violencia. Y no hay ese tipo de violencia. Entonces, la responsabilidad de la audiencia es de analizar, ver los datos geográficos y tratar de entender cómo esta democracia, alegada democracia, ha destruido muchos de los países en Centro y Suramérica por sus siniestras maniobras políticas de destruir presidentes, destabilizar democracias a través de todas las Américas, y todavía continúa haciendo eso, tratando de estabilizar lo de Venezuela, tratando de influenciar la política en Nicaragua y otros países. Entonces, yo lo que digo es que no es solamente la responsabilidad de la teleaudiencia, sino los medios de comunicación tienen una obligación de corregir y presentar ante la audiencia datos que son certeros, no entrar en la manipulación de los hechos para avanzar una agenda que los va a beneficiar financieramente. Rolando Roebuck, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad de compartir unos breves datos.